Bueno amigos, en Desterrado de la Bestia 162 os explicábamos cómo reclamar si se rompía una tapa de registro o alcantarilla. Esa responsabilidad patrimonial en el caso de daños materiales. Si estamos ante heridos hay que instruir diligencias y se hace de otra forma y hay que remitirlas al juzgado. Pero si no ha habido heridos, solo ha habido daños materiales, en Desterrado de la Bestia 162 os lo contábamos. Bien, en Desterrado a lo Bestia 390 os contábamos cómo estaba la situación de esas 4.401 tapas de alcantarilla y registro que habíamos vigilado, controlado, auscultado, estudiado en Zamora, ¿no? Y cómo una gran parte importantísima de ellas eran totalmente ilegales, bien por conservación o bien por otras características como la ausencia de certificación, la EN 124. Estos hechos fueron denunciados y fueron denunciados por IMU, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. ¿Qué es lo que ha pasado después? Pues que un mes después ha habido un accidente de tráfico con daños materiales como consecuencia de una tapa de registro alcantarillado que estaba fracturada en una zona de estacionamiento. Por lo tanto, puede pedir la responsabilidad patrimonial y además nos puede pedir el informe de denuncia que se hizo, porque existe también, incluso puede haber una responsabilidad penal por parte de algún funcionario público del Ayuntamiento de Zamora. Pues aquello de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo, cuando ha sido percibido, cuando ha sido ya denunciado porque eso estaba mal, porque esa situación irregular es muy grave para los ciudadanos que circulan por las calles y carreteras que hay en la zona de Zamora, y me refiero a las que son competencia del ayuntamiento, pues evidentemente nos encontramos ante otra realidad, y es una realidad con un calado jurídico mucho mayor. El tipo penal 2 del 385 nos está hablando que no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo es un delito. Existe un conocimiento y ha pasado un mes y ha existido o se ha producido un siniestro de tránsito. ¿De daños materiales? Bien, en cualquier momento puede ser mucho más grave, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué ha sucedido, vamos a analizarlo y vamos a hacer un juicio crítico de la conducta hacia los ciudadanos que tiene la Administración Pública de Zamora Capital en lo relativo a la custodia del derecho a la seguridad y la obediencia al ordenamiento jurídico. Por supuesto, es un sistema totalmente fracasado. Vamos a verlo. Bien, para empezar os hago una pequeña introducción. El 28 de febrero del año 2023 me personé en dependencias oficiales de la policía local para presentar dos denuncias. Bueno, no se me quisieron recoger las dos denuncias, me dijeron que no. Una era por las ciclovías, que es esta de aquí, una era por la ciclovía y otra era pues por la señalización que habían puesto con relación a la preferencia peatonal en zonas donde no existe esa preferencia peatonal, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues como se negaron a cogerme las denuncias, porque decían que ellos no tenían obligación de cogérmelas, pues lo que hice fue intentar acceder a una hoja de atención al ciudadano, a una hoja a un formulario de quejas y sugerencias. ¿Qué se me dijo? Que no existía ese formulario de quejas y sugerencias. Estas eran las dos denuncias cursadas en ese momento. El 29 de febrero del año 2023 me presenté en subdelegación de gobierno y le di curso de las denuncias a través de subdelegación de gobierno sin ningún tipo de problema. Además, pedí el formulario de quejas y sugerencias y hice unas quejas contra la actitud policial en eso de la negativa a recepcionar denuncias voluntarias de un ciudadano. El 2 de marzo del 2023 me entero de que tienen libro de atención al ciudadano, o sea, formularios de quejas y sugerencias. Me entero de que tienen esos formularios la policía local, por lo tanto, me dirijo a la policía local a presentar una queja. Bueno, se me niega la entrega del formulario de quejas y sugerencias y se me dice que yo, como ciudadano, que no puedo denunciar esas anomalías relativas al estado de conservación de la vía, que son incumplimientos de ley que ponen en peligro la vida, seguridad e integridad de los ciudadanos con una violación constante de nuestro Estado de Derecho. Bueno, pues se me dice eso, por lo tanto yo cojo, me doy media vuelta y me voy. El 28 de marzo terminamos dos investigaciones y lo que hacemos es lanzar
o sea, trasladar al ayuntamiento 2 denuncias más. Esas 2 denuncias se canalizan a través de su delegación de gobierno y una de ellas era por la presencia de obstáculos reiterada en la vía pública con esa gestión de residuos que pone en peligro la seguridad del tráfico con contenedores en la calzada donde está terminantemente prohibido tener un contenedor como estacionar tu vehículo, y otra de ellas es por esas 4.401 tapas de registro que habíamos estudiado con un índice muy alto de incumplimiento que superaba en ocasiones el 70%. Entonces, se podían romper en cualquier momento, podían provocar un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Le damos traslado a través de su delegación de gobierno. Esta denuncia la tengo aquí. Aquí la veis. Esta es la denuncia y este es el sello, tapo datos personales. Esta es la denuncia y aquí abajo tenéis el sello de entrada, ¿vale? Que fue a las 11:49 horas del día 28 del 3 del 2023 en su delegación del gobierno en Zamora. Bien, el informe era muy claro. El informe decía: informe de denuncia por la presencia reiterada de tapas y rejillas de registro de alcantarillas en zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, tapas y rejillas que son ilegales y que pueden ceder o romperse provocando accidentes. Además, un objetivo del informe de los que se planteaba era reconducir la situación de riesgo vial como consecuencia del ilícito reiterado del Ayuntamiento de Zamora, que, poniendo en peligro la seguridad de los peatones y del tráfico rodado, mantiene dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos que son ilegales, no encontrándose debidamente gravados por la normativa internacional de obligado cumplimiento EN 124 y que pueden fracturarse al paso generando daños y o lesiones. El problema es que el 27 de abril se produce un accidente de tráfico en una zona de estacionamiento detrás del Invictus, ¿no? Ahí se produce un accidente de tráfico, estacionando un vehículo, se mete la rueda del vehículo, se estropea la llanta y se estropea el neumático. Bueno, no había más problema, era una zona de estacionamiento, era una maniobra de estacionamiento, estaba tapada incluso con un cartón, la tapa de registro estaba rota, pero es una tapa de registro que ni cumple la EN 124, ni tiene índice de carga, ni nada de nada, que no se puede colocar en la vía pública, que es ilegal colocarlo donde estaba, y además de ser ilegal, para colmo, me encuentro con otra situación, que es que posteriormente yo me reúno con la persona que ha sido afectada por ese accidente, que me localiza, y compruebo los hechos, y no había ningún tipo de señalización. Por lo tanto, ya estábamos ante un incumplimiento del Reglamento General de Circulación en lo relativo al mantenimiento y conservación del artículo 139, la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, pero también ante un problema más grave todavía, o igual de grave, que es la ausencia de todo tipo de señalización reglamentaria al efecto. Me reúno posteriormente el día 5 de mayo con la persona que ha sido víctima de esa situación y compruebo cómo están los hechos. Lo único que hago es asesorarle y él continúa con lo que tenga que hacer y él no tiene nada que ver en lo que yo estoy diciendo. Pero ojo, porque yo sí tengo la obligación de actuar y tengo la obligación porque quiero hacerlo como ciudadano y sé cómo hacerlo, por lo tanto lo hago. Y lo que hago es que hago una pequeña investigación a ver cómo lo han señalizado, y habían colocado unos tablones con una cinta roja alrededor, por lo tanto es una chapuza de Pepe Gotera y Otilio, es una chapuza que no puede hacerla una administración, no puede hacerla nadie, una administración pública menos, y que hay que hacerlo con señalización vial reglamentaria al efecto. Pero es que además de esa chapuza compruebo que el resto de las alcantarillas y situaciones que se habían denunciado siguen exactamente igual. Por lo tanto, el ilícito reiterado y constante que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y sus bienes, pues sigue estando ahí. Espero un tiempo y el 10 de mayo vuelvo a verificar los hechos. Hoy estamos a 11 de mayo. Me he ido a verificar los hechos. Y la situación ha sido vergonzosa. Primero os pongo el vídeo de el 5 de mayo, cuando comprobé cómo estaba la situación por primera vez, que estaba señalizado con los tablones. Vamos a ver el vídeo. Bueno amigos, hemos venido aquí a la parte trasera del Invictus, ese es el gimnasio Invictus, estas son las vías del tren. ¿Por qué os he traído aquí? Os he traído aquí porque aquí, en este agujero que estáis viendo, en este agujero de aquí, es donde ha metido la rueda un vehículo
y ha fastidiado toda la llanta y ha fastidiado una serie de cosas, pero mirar cómo lo han señalizado después del accidente. Tener en cuenta que es un accidente de daños materiales. Esta zona es una zona, como estáis viendo, donde se puede estacionar. Estáis viendo la marca vial de fin de calzada, la tenéis ahí, y veis cómo se puede estacionar perfectamente en esta zona, ¿veis? Donde estoy estacionado con la moto. ¿Qué pasa? Que ese chico vino con su coche, con su Volkswagen, y el día 27 de abril del 2023, o sea, hace 7 días, estamos a día 5 de mayo, pues estacionó aquí y se metió la rueda adentro, porque además esto ya estaba roto y estaba tapado con este cartón que tenéis aquí. ¿Por qué sé todas estas cosas? Porque tengo las fotos, y además de tener las fotos, porque me acabo de entrevistar con el chico y me ha estado explicando lo que ha sucedido. Yo quiero hacer una reflexión en este punto. Quiero hacer una reflexión. Hemos denunciado tapas de registro y alcantarillado en Zamora que son ilegales. No solo nos están restituyendo, porque he repasado las tapas de alcantarilla y siguen exactamente igual, muchas de ellas que son altamente peligrosas, no solo nos está restituyendo la seguridad vial, y ha pasado ya mucho tiempo, sino que además, fijaros cómo han señalizado. Ayuntamiento de Zamora. La forma reglamentaria de señalizar una incidencia de este tipo no es así. Estos maderos que tiene aquí y esta cinta no son señales de tráfico, no es la forma reglamentaria. No solo desobedece el artículo 140 del Reglamento General de Circulación, después de que han sucedido unos hechos que podían haber sido más graves, no solo desobedece el artículo, la orden ministerial 31 de agosto del 87, que es de obligado cumplimiento a través del anexo 1 del propio Reglamento General de Circulación, no solo desobedece el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, que le obliga a restituir la seguridad vial lo antes posible, pero es que además le está obligando a poner, a señalizar de forma adecuada esta incidencia. No solo eso, sino que además siguen ustedes, sigue la corporación municipal, sigue esta situación dantesca y peligrosa que los ciudadanos tienen en Zamora. Tapas de alcantarillas ilegales, y esta ha provocado un accidente con daños materiales en esta zona de estacionamiento, cuando un ciudadano vino y quiso estacionar aquí. Esto es una burrada. Una vez más, si veis esto que tenemos aquí, si veis la ausencia de señalización, si veis toda esta fotografía en este escenario que tenemos aquí, puedo demostrar que el Ayuntamiento de Zamora, faltando a la obligación de su cargo y custodia del artículo 17 de la Constitución, el derecho a la seguridad de los ciudadanos, desobedeciendo de forma reiterada el ordenamiento jurídico, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos como parte actora, no pasiva, sino activa, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, no sabiendo ni tan siquiera señalizar este tipo de situaciones. Pero si esto es algo que es que, bueno, de hecho es la primera vez que veo una señalización así. En casi 40 años es la primera vez que veo una señalización así. Una vez más, tengo que decir que son hechos probados. El tipo, para mí, bajo leal saber y entender, lo que sería el tipo penal 2 del 385 del Código Penal, no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Lo tengo muy claro que este tipo de actos viene incurso en ese tipo penal, bajo leal saber y entender. Por supuesto, será la autoridad judicial la que tendrá que tomar decisiones, y por supuesto, será la Fiscalía de Seguridad Vial la que tendrá que tomar decisiones. Pero esto, señores, es de libro. No restituir la seguridad vial cuando hay obligación de hacerlo, es de libro. ¿El Ayuntamiento tiene obligación de hacerlo? Sí. ¿Ha restituido la seguridad vial? No. ¿Ha pasado más de una semana? Sí. Entonces, ¿qué parte me queda de sin interpretar? Esto se lo dedico, estas palabras, al jefe de la Policía Local de Zamora, que me dijo que yo acusaba con mucha facilidad de delitos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué le quiere que le diga? Yo no tengo por qué interpretar nada más. Me cojo el libro, esto es lo que dice el libro, y esto sigue así. Y resulta que han destrozado una rueda, y esto sigue así. Y encima con esta señalización. Mire, como mínimo,
son unos puñeteros chapuceros, como mínimo. Pero chapuceros. Eso como mínimo, aparte de desobedecer el ordenamiento jurídico. Esto es, o el jefe de la policía local, va solo para él, esto es solo para él, porque se enfadó mucho conmigo cuando fui a poner de nuevo otras 2 denuncias en la policía local por hechos relacionados con el tráfico, y cuando fui a poner una denuncia contra la policía local por no recogerme las denuncias anteriores, e insistió que yo no podía denunciar ante ellos ningún tipo de denuncia voluntaria de este tipo, que todas las denuncias que yo podía denunciar ante ellos eran solo las que hacía el resto de los ciudadanos, ¿vale? Qué campeones son, qué campeones. Es que no sé ni qué decir de todas estas cosas, de verdad, no sé ni qué decir, porque es que en 30 años como guardia civil, pasando por diferentes destacamentos de tráfico y de tal, nunca me he encontrado un comportamiento igual ni similar. Es que ni parecido. El dejar a los ciudadanos abandonados siendo policía, ni parecido. Que si hay un agujero en la vía no podemos denunciar los ciudadanos ante la policía que hay un agujero en la vía, eso es lo que ustedes me dijeron. Eso es lo que ustedes me dijeron. De vergüenza, de verdad. De vergüenza. Se les tenía que caer a alguno la cara de vergüenza. Gracias a Dios me he enterado que una gran parte de la policía local de Zamora no actúa así. Pero ojo con aquellos que me atendieron y me dijeron que ellos no cogían la denuncia, especialmente el jefe de la policía local. Claro y detallado. Esta es la situación. Jefe de la policía local. Y ahora dime tú, como supuesto profesional de policía que eres, si eso es legal. Y dime tú cómo puede ser que aquí haya venido la policía a atender esta situación y esto no esté bien señalizado. A mí, como profesional, se me caería la cara de vergüenza. Tal vez la tengo. A mí se me caería la cara de vergüenza. Bien, ahora dejarme que os ponga el vídeo del 11 de mayo, la situación en la mañana del día de hoy, de cómo se encontraba. Hice un vídeo ayer, pero no lo voy a poner porque sería repetitivo, porque está exactamente igual. Por lo tanto, vamos a poner el del día 11 de mayo. Vamos a ver cómo está. Bueno, vamos a comprobar, estamos a día 11 de mayo, anda cómo están estas alcantarillas, mirad cómo están esas tapas de registro, alcantarillas destrozadas, hundidas, y muchas de ellas son ilegales, no cumplen con la N124, pero pese a que se ha denunciado, pues al ayuntamiento le da exactamente igual, porque sigue manteniendo la situación sin hacer ninguna obra de urgencia en esas condiciones que están, que son condiciones de riesgo, pues vosotros veréis. Bueno, vamos a ver cómo está señalizado, a ver cómo se mantiene señalizado esa tapa de alcantarilla o de drenaje superior o de lo que sea, donde hubo un accidente de tráfico porque un vehículo estacionando metió la rueda en el agujero, ¿vale? En el agujero estaba fracturada. Vamos a ver cómo sigue señalizada. Aquí, mirar esta tapa de alcantarilla, ¿veis? Que está entrazada, es muy peligrosa. Otra tapa de alcantarilla entrazada, muy peligrosa. Es un cambio súbito de las características funcionales del firme. Aquí tenemos otro problema grave. Fijaros qué causa hay aquí. Yo me voy a meter por aquí porque aquí hay un caos de marcas viales tremendo, y me voy a meter por aquí. Y aquí veis una marca de cebrado. Bueno, que sepáis que se puede circular por aquí sin ningún problema. Lo que pasa es que se les ha olvidado borrar esa marca de exclusión al tráfico. Todo esto es un despropósito. Estáis viendo que estamos en una zona donde el lado de la derecha está sometido a obras. Ya advierto, estamos a 11 de mayo del año 2023. Aquí vemos que han puesto conos en el lado de la derecha.
Y aquí vemos que esto está sin señalizar. El agujero sigue estando excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, alumbrado público. ¿Estáis viendo? Estáis viendo que el agujero sigue. Y aquí veis la zona donde se está estacionando. Y aquí es donde metió la rueda el vehículo. Y esto es como lo tienen señalizado. Venga, nos vamos, ya sabéis lo que hay y sabéis cómo está. Bien, ya hemos visto cuál es la situación. Entonces, por lo tanto, ahora voy a hacer reflexión y conclusiones. Vamos a hacer las conclusiones primero. Primero, estamos ante un ilícito claro del artículo 4 del Reglamento General de Circulación, ante un ilícito claro del artículo 5 del Reglamento General de Circulación por no señalizar los peligros, ante un ilícito claro del artículo 134 por no emplear las señales reglamentariamente establecidas, ante un ilícito claro del artículo 139 por no mantener la seguridad de la vía en perfectas condiciones, por no mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Estamos ante un ilícito claro del artículo 140 del Reglamento General de Circulación, porque estamos ante una situación circunstancial y habría que haberlo señalizado con esas señales reglamentarias que al efecto existen. Como los hechos habían sido denunciados un mes antes, como la situación se ha reiterado en el tiempo, como además se ha producido un accidente de tráfico, podíamos estar ante un ilícito al tipo penal 2 del artículo 385 del Código Penal, que es la obligación que tiene el titular de la vía de restituir la seguridad, aunque también podíamos estar ante un ilícito del artículo 1 del punto 1 del tipo penal 1 del artículo 385, que hay que señalizar determinados peligros, ¿verdad? Bueno, pues esta es la situación jurídica, este es el análisis jurídico que tenemos que hacer de esta situación de incumplimiento. Bien, hemos denunciado los hechos y como asunto al ministro del Interior lo que le hemos mandado es denuncia por accidente de tráfico causado por el titular de la vía Ayuntamiento de Zamora, pese a denuncia previa sobre la situación legal y reiterada de las tapas de registro, alcantarillado, etcétera. Eso es lo que nosotros hemos denunciado. Esto es lo que tenéis aquí. Hemos dicho que provocar un siniestro de tránsito con daños materiales con fecha 27 de abril de 2023, pese a que las advertencias de riesgo realizadas mediante denuncia con fecha 28 de marzo del 2023, que se pone en el anexo 1, al existir una tapa de superficie de rodadura, zona de estacionamiento fracturada y hundida, no visible ni señalizada. La tapa es ilegal al no encontrarse debidamente certificada por la norma EN 124, todo lo que os he contado. Con posterioridad al siniestro, la situación no ha sido señalizada reglamentariamente, etcétera, etcétera, y estamos repitiendo pues esos serían artículos que os hemos dicho. Hemos hecho un análisis circunstancial de los hechos y hemos colocado unas fotografías para que tenga credibilidad la denuncia. A todo esto hemos pedido también lo que tenéis aquí, con una estructura jurídica adelante para que se entienda por qué lo pedimos y en base a qué criterios jurídicos lo pedimos. Esto es parte de la nota de prensa, lo que tengo en el otro lado es la denuncia. Consideramos, el titular de la vía tiene la obligación de cumplir la ley de seguridad vial en base al artículo 2 del Real Decreto Legislativo 6/2015 y en base a lo que dicta, le ordena el artículo 1.2 que tiene que cumplir el Reglamento General de Circulación del propio Reglamento General de Circulación. El titular de la vía tiene la obligación y responsabilidad de mantener en las mejores condiciones posibles de seguridad, que es el artículo 55 de la Ley de Seguridad Vial y el 139 del Reglamento General de Circulación. Y luego dice, el titular de la vía tiene la obligación de retirar los obstáculos y peligros, señalizarlos y todo eso, que es el artículo 5. Se ha hablado ya de esto. Pero lo importante es lo que le pedimos, el auxilio que le pedimos al propio Ministro del Interior con relación a la conducta, a la actitud del Ayuntamiento de Zamora. Bien amigos, pues vamos a ver qué es lo que le hemos pedido al Ministro del Interior en base a todo lo que os hemos estado diciendo. Por todo lo anterior se ha solicitado al Ministro del Interior, al amparo del procedimiento sancionador en materia de tráfico, artículos 4, 7 y 8 del Real Decreto 320/94, que es el procedimiento sancionador en materia de tráfico, que se considere que eso es una denuncia, que no es un informe cualquiera, que es que estamos denunciando, que es que ya estamos hartos también de que hagamos denuncias formales y alguno nos diga que es que con relación al informe que ha hecho, no, oiga, mire, es una denuncia formal, que por supuesto tiene carácter de informe denuncia. Dice también
que se dé una respuesta de acción del Ayuntamiento de Zamora para la restitución de la seguridad vial de los ciudadanos y que se nos canalice al correo electrónico de seguridadvial@seguridadmotociclistas.org. Que el Ayuntamiento de Zamora, sus funcionarios encargados de la conservación de la vía pública y su vigilancia, cumplan con la ley y respeten el ordenamiento jurídico, que dejen de desobedecer el ordenamiento jurídico, faltando a las obligaciones que tienen y despreciando los derechos que tienen los ciudadanos. Se solicita de su máxima autoridad se dicten instrucciones inmediatas a la policía local para que no se niegue a la recepción de denuncias relacionadas con la seguridad del tráfico y el estado de la vía pública, negativa reiterada por ese cuerpo policial. Se solicita también, se dicten instrucciones inmediatas a la policía local para que no se niegue a la entrega de hojas de formulario de quejas o sugerencias a los ciudadanos, hechos reiterados en diferentes ocasiones. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el órgano, el sistema de auditoría que tiene el Ayuntamiento del estado y conservación de la vía, creo que no está funcionando absolutamente nada. No sé si por falta de formación o por falta de ilusión laboral o no tengo ni idea por qué es, pero no está haciendo bien su trabajo. Es más, en materia de seguridad vial, estado y conservación de la vía, es que directamente no lo está haciendo. Aquí estamos viendo las ciclovías, que son ilegales, estamos viendo señalizaciones ilegales, estábamos viendo contenedores en la calzada obstruyendo el tráfico y constituyendo un riesgo para los ciudadanos, estamos viendo infinidad, miles de alcantarillas ilegales, de tapas de registro y tal. Es que es constante, estamos viendo obras que no hay obra y permanecen señalizadas durante más de un mes, estamos viendo pasos estrechos que resulta que la señal de peligro de paso estrecho está en el centro del mismo paso estrecho. O sea, esto es un despropósito increíble, por lo tanto el sistema de auditoría no está funcionando. Por otro lado, es mi parecer que estamos asistiendo a un desprecio del derecho que tiene el ciudadano a presentar denuncias por el estado de conservación de la vía. Pero ojo, si existe ese desprecio y se le prohíbe ya al ciudadano que presente esa denuncia ante la policía, pues fijaros cuál es el calado, porque eso es que la policía tampoco está presentando denuncias por el estado de conservación de la vía. Eso es que no está abriendo expedientes. Eso es que pese a todas las pruebas que nosotros tenemos, no ha hecho ni un puñetero informe sobre que las alcantarillas están ilegales y que pueden provocar accidentes de tráfico. Ojo, que tenemos un problema muy grave. Ojo, que no ha hecho un informe ni ha perseguido un hecho delictivo como colocar contenedores en el centro, en la calzada, no en el centro, ocupando parcialmente la calzada, constituyendo un obstáculo a la circulación de los ciudadanos. Es que tampoco ha hecho eso. Es que hay una serie de cosas que dices, bueno, a mí no me dejas denunciar, pero ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú estás haciendo ese trabajo? Bien, por lo tanto a mí me gustaría recordar que el artículo 4 está hablando del carácter de la denuncia obligatoria que tiene la agente de autoridad y obligación, no es una opción, es una obligación. Y el carácter de la denuncia voluntaria que tiene el ciudadano. El artículo 4 del Real Decreto 320/94. Además, esa denuncia se puede hacer verbal o se puede hacer por escrito. Yo las llevaba por escrito para cumplimentar allí lo que ellos tuvieran, el formulario si querían tener algo y si no, entregarlas por escrito, pero se puede hacer verbal o se puede hacer por escrito. Me haces un acta de comparecencia y ya está. Estamos hablando del artículo 7 de un Real Decreto que a mí no se me ha dejado ejercer esas posibilidades. Y luego el artículo 8, que nos está hablando de hechos ajenos a los vehículos en movimiento. Por lo tanto, cuando estamos ante un agujero de calzada, es un hecho ajeno a un vehículo en movimiento. Bueno, puedo presentar esa denuncia y tampoco se me ha dejado con esas características que tiene que tener para darle la relevancia a la denuncia suficiente de los datos necesarios para que se pueda abrir el correspondiente expediente. Para colmo, hay un artículo, el 86, y otro, el 87, que nos están hablando del 87 de la Ley de Seguridad Vial, deberán, de la obligación que tienen, y el 86 que nos está hablando de la incoación del expediente. Yo quisiera saber si se ha incoado algún expediente con relación a las denuncias, porque todavía no se nos ha dicho nada y ya llevan más de un mes por ahí, algunas llevan casi dos meses. No se nos ha dicho nada de qué ha pasado con esas denuncias. De hecho, nosotros hemos denunciado hace 2 meses las ciclovías, ¿no?, porque son ilegales. La ley prohíbe el uso de señalización ilegal, el artículo 134 del Reglamento General de Circulación, y ahí siguen estando
las ciclovías. Aquí está, la denuncia de las ciclovías. Esta fue denunciado el 28 de febrero. Señores, estamos a 11 de mayo y seguimos sin saber nada y las ciclovías siguen estando. De tal forma que hay una señal, un pictograma, que prohíbe a todos los ciudadanos circular por encima de ese pictograma. Han bloqueado todo Zamora en términos jurídicos. Nadie le hace ni puñetero caso a lo que indica ese pictograma. Esto es un despropósito y ahora entro en la reflexión. Hemos pedido auxilio al Ministerio del Interior, concretamente al Ministro del Interior. Le hemos pedido auxilio, porque si pese a todos los informes y denuncias, pese al intento de ejercer el derecho a denunciar, pese al intento de que reaccione el ayuntamiento ante los diferentes ilícitos, y cuando me refiero a ayuntamientos a sus funcionarios, ante los diferentes ilícitos que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, ahora mismo ya se ha producido un accidente de tráfico por hechos que estábamos advirtiendo que estaban de forma ilegal y que eran reiterados. Esto es de libro, señores. Esto que yo estoy denunciando en este vídeo es de libro. Por lo tanto, yo dejo a disposición del juzgado y a disposición de la Fiscalía de Seguridad Vial o de la Fiscalía toda la documentación que obra en mi poder para poder demostrar que lo que yo estoy diciendo aquí es cierto y que además el incumplimiento de la ley tiene consecuencias. Primero, porque la lección que le está dando el Ayuntamiento de Zamora a los ciudadanos es: no le hagáis ni puñetero caso a las leyes de seguridad vial porque yo me las salto y no pasa nada, no las cumplo y no me pasa nada. Entonces, los ciudadanos, ¿qué van a hacer? Cumplirlas. Y luego, porque esa misión que se le ha otorgado y por la que se le paga, no la está cumpliendo. Y luego, porque se está poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Por lo tanto, en esta España de los cortijos, os he presentado el cortijo de Zamora.